Señores, agradezco en Buenos nombre del días. Centro de Estudios Democráticos de América Latina su presencia en esta actividad. Le solicitamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Por favor, mantengamos el micrófono en silencio. Solo si es estrictamente necesario, mantengamos el video abierto porque esto consume ancho de banda. Para información de todo, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30. Le solicitamos usar el chat para pedir la palabra o levantar la mano con el instrumento que Zoom proporciona para tal efecto para solicitar el uso de la palabra. Si va a emitir un comentario, por favor que sea puntual. Es inapropiado y no se permitirá el uso de las palabras oeces o interrumpir a quien esté en el uso de la palabra. Se da la palabra al licenciado Carlos Rivera. Don Carlos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Guido, y muy bienvenidos a todas, a todos ustedes y la satisfacción de poder encontrarnos nuevamente. A don Rodrigo, que nos acompaña desde Chile, también un saludo especial y cordial. Vamos a variar un poco entonces el orden que teníamos programado para darles no solamente ese saludo cordial a don Rodrigo, sino que en razón de los intereses de algunos de los compañeros que hoy han estado presentes aquí previamente, pues que nos dé el saludo desde allá de Chile y además que muy brevemente nos indique cómo están las cosas previas a estas jornadas que vienen en próximos días. Don Rodrigo. Muchísimas gracias. Las cosas previas han estado bastante movidas porque recordemos que lo que vamos a tener mañana acá en Chile es un plebiscito donde el país por primera vez después de muchísimos años, va a poder votar si se quiere o no una nueva constitución. La constitución ya ha sido reformada varias veces, creo que si mal no me recuerdo ya lleva como 8 modificaciones. Sin embargo, en su origen es la constitución que dejó Pinochet. Entonces, este plebiscito se alcanzó principalmente a través de un movimiento social que estalla el 18 de octubre del año pasado, a partir de un simple aumento del precio del metro, del tren subterráneo, y la gente se vuelca a las calles y así sucesivamente durante un año hasta que se llega a este proceso, pero también paralelamente se llega a un proceso de tensión en toda nuestra institucionalidad. Hay unas fuerzas que están en estos momentos desde el Congreso, que quiere de alguna manera ponerse con mayor fuerza sobre el presidencialismo que ya tiene Chile, y muy fuerte también los movimientos sociales que no se sienten identificados en estos momentos por ninguno de los partidos políticos que está presente en nuestro escenario político, valga la redundancia. Y eso principalmente, y tenemos bastante ilusión que se pueda lograr un proceso en paz. Este proceso se inicia con este plebiscito. Tiene dos modalidades. Si gana el apruebo, la gente tiene que votar por si quiere un texto creado de nueva constitución, 50% hecho con parlamentarios en ejercicio, más 50% elegidos en un proceso como se llama posterior, o directamente una asamblea constituyente. Este es el mecanismo. Y la otra opción sería que ganara el rechazo, lo que las encuestas no lo demuestran así porque la gran mayoría de la gente quiere una nueva constitución. Lo que no está claro es el mecanismo de quienes van a constituir la asamblea, si va a ser 50% parlamentario y 50% de movimientos ciudadanos, etcétera, o directamente va a ser una constituyente absolutamente diferente a lo que hoy día tenemos institucionalizado. Y eso principalmente. Rodrigo, muchas gracias por la información. Les deseamos lo mejor para la democracia chilena, ¿verdad? Esperamos que sean los resultados muy, muy provechosos y para fortalecer la democracia que siempre había sido ejemplo
en América Latina, ¿verdad? Bueno, hoy la sesión que estamos iniciando tiene una característica un poco diferente, aunque nuestro expositor, que le pasaré posteriormente la palabra, que es don Luis Fernando Díaz, pretende o aspiramos a que haya una participación muy activa de todos ustedes, en razón de que es interés de nosotros valorar lo que hemos hecho hasta el momento y además recibir las recomendaciones que ustedes también pueden hacernos. Sin embargo, previo a esta exposición siguiente, yo quisiera hacer una breve, muy breve referencia a lo que hemos venido planteando, ¿verdad? Y me voy a permitir hacer una pequeñita recopilación. Si, no sé si la estarán viendo ustedes en pantalla. Todavía no, Carlos. Ya no, No. por favor, Guido, si me das acceso. Ya tenés acceso, compartir la pantalla, puedes hacerlo. Ok, un momentito, por favor. Ahora sí, con los anteojos sí. Sí, claro, claro, eso es lo que hacía falta, Ricardo, claro, exactamente. Estaba apretando en otro lado, muchachos. Bueno, debo decir que para todos ustedes lo conocen, todos ustedes lo saben, pero para don Rodrigo que está acompañándonos y algunos nuevos que han hecho nosotros, como organización, nace en el año de 1968 con objetivos muy claros, pero uno muy importante, y es la educación y la formación política para la democracia. Eso es el eje no solo de nuestras actividades, los convenios posteriores que hicimos, sino el conjunto de actividades que hemos venido desarrollando históricamente desde el año 68, es para formar hombres, mujeres, jóvenes y adultos para luchar por la democracia y para fortalecer la democracia. En esa línea de pensamiento, hemos realizado varias actividades, entre ellas uno en donde retomamos toda esa historia que veníamos elaborando, y en el 2012 hacemos una primera proyección de nuevas actividades que le llamamos diálogos hacia el Bicentenario. Debo decir y bien vale la pena recordarlo, ¿no? En CEDAL estábamos ya preocupados por lo que pasaba con la democracia costarricense, y consideramos que una bonita fecha para empezar a discutir el tema nuevamente era la conmemoración del Bicentenario en el 21. Y de ahí que realizamos varias actividades. Hicimos una primera temporada en donde incorporamos temas como liderazgo y gobernabilidad, uso de energías limpias, hacia dónde va la democracia, la calidad de la democracia, los jóvenes en el 2021, que fue aquel famoso programa de televisión que duró en la primera temporada prácticamente dos trimestres, dos cuatrimestres, con programas todos los días miércoles, en colaboración con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINAR, pero que tuvo una importante participación de muchas personas que nos ayudaron, incluso muchos de los que están aquí presentes y de los que nos ayudaron en esas jornadas para ir generando pensamiento de lo que vendría a ser la discusión en este año o estos años próximos al Bicentenario. Por supuesto, las cosas se aceleraron en los últimos meses. Hicimos una segunda temporada. La segunda temporada hablamos más sobre la nueva democracia. ¿A dónde caminábamos nosotros con la democracia que teníamos? Y ahí tocamos nuevos temas, todos en relación siempre al Bicentenario y siempre pensando en que eran necesarios cambios importantes en la democracia que estábamos viviendo, y además proyecciones hacia futuro en cuanto a nuestra democracia. Hablamos sobre ambiente y desarrollo, sobre política internacional y política exterior, educación y democracia, y cada uno de esos segmentos, cada uno de estos temas, perdón, fueron segmentados. Hicimos varios segmentos
que nos llevaron a tener igual cerca de un semestre completo de actividades, de jornadas todos los días en televisión, conducido por CEDAL, promovido por CEDAL, elaborado desde CEDAL y que generó una rica discusión e incluso en esas mismas ya jornadas nosotros hablamos del nuevo contrato social, haciendo una revisión de los temas. Una de las últimas cosas que planteamos en esta jornada de diálogos hacia el Bicentenario fue el tema del nuevo contrato social, que ahora ha vuelto a tomar presencia. Seguimos trabajando y elaboramos eh, una, una jornada de actividades con presencia física muy rápidas, que le llamamos diálogos ciudadanos, que fue inaugurado por don Franklin Chang y nos permitió también una rica discusión en torno no tanto como a lo que veníamos haciendo en torno a la democracia, sino a nuevas relaciones que se debían dar entre la ciudadanía y los gobernantes, ¿verdad? Pero fue una rica reunión también, un encuentro. Y pasamos entonces a lo que hemos venido haciendo ahora, que le denominamos nuevos retos y nuevas dimensiones de la democracia. Y es importante hacer una recapitulación de eso, ¿verdad? Porque para nosotros en CEDAL, dado que el tema fundamental ha sido la discusión en torno a la democracia, tenerlos a ustedes presentes, tener el aporte que han hecho, tener el aporte que han realizado muchos expositores con gran valor, nos ha permitido ir elaborando pensamiento y además fijando los retos de CEDAL para el futuro como una organización que hemos calificado como centro de pensamiento. Bueno, ¿qué hemos hecho? Porque es importante, quienes no han participado en todas, y me voy a permitir muy rápidamente mencionarlas, sin entrar a ninguna consideración de fondo sobre cada una de ellas, porque muchos de ustedes han participado. Los que no han participado en todas, es bueno que las podamos ver en nuestro canal de YouTube, ahí las encuentran, pero hemos hecho cerca de 21 jornadas. Recuerdo nada más así por sus titulares: desarrollo económico de la época post-COVID, la distribución de la riqueza y nuevos mercados laborales, el aumento de la pobreza y la desigualdad en Centroamérica, matando moscas con cañones sobre la salud pública en pandemia, encuestas y democracia, el valor social de las encuestas en una cultura democrática, la educación, estamos a la altura de los tiempos, sobre Internet, redes sociales y macrodatos, la Internet como amenaza para la democracia, el valor agregado de las discusiones sobre la democracia, dos Costa Ricas buscando convergencia, la verdad sobre la exclusión financiera, las MIPIMES en tiempos de COVID, la mujer y su aporte en el fortalecimiento de la democracia, al borde del abismo por un mundo más justo, equitativo e inclusivo que valore la naturaleza, sobre inteligencia artificial, la medición de la opinión pública y su impacto sobre la democracia, sobre cooperativismo, principal instrumento de la democratización social y económica, muy importante esa actividad, el desarrollo y la democracia, alianzas públicas privadas en Costa Rica, el mercado laboral costarricense durante y después de la pandemia, opinión popular, redes sociales y democracia, ciudadanía y cultura política, otra mirada de la calidad de la democracia, y el aporte de las cooperativas, que fue nuestra última actividad agrícolas en la democratización de la economía agraria y de cooperativas de café. Bueno, esto, ¿por qué razones hemos trabajado en esto? Porque hemos observado algunas cosas que nos han preocupado desde hace rato. Como les decía, en estos temas propios, desde hace 7 años venimos generando pensamiento, con algunas preocupaciones, sí, que nos han presentado. Lo que hemos observado en cuanto al deterioro de la democracia, no me voy a detener, por supuesto, en esto. Este mapita que para mí ha sido realmente importantísimo y es
Los índices de la democracia en el 2019, en donde observamos cómo por toda parte del mundo encontramos ya sistemas o incidencias del totalitarismo. Y no entro en estos detalles para concluir en la otra cosa, y es cuál es la nueva democracia que nosotros queremos en nuestro país. Ahora que estamos hablando del contrato social, la discusión en torno a los temas que se nos vienen, ¿verdad? ¿Cuál es en realidad el rumbo que tiene nuestro país? Esto se ha acelerado de las fechas que nosotros iniciamos las discusiones de hace 7 años a ahora. No hablo del pasado, porque en el pasado fueron más que todo jornadas de preparación para nuevos líderes en favor de la democracia. Como alguno dijo en una de estas charlas, si tenemos buenos demócratas, tenemos buenas democracias. Si hay cultura por la democracia, vamos a tener defensores de la democracia. Y esa es la línea que va a seguir CEDAL. A esta la estamos invitando, y a esta es parte de las jornadas siguientes que vamos a tener. Es definir un poco y que ustedes nos ayuden con estas participaciones los retos que tenemos hacia el futuro. Me permito darle la palabra a Luis Fernando, quien va a desarrollar tema importante, y muchas gracias a todos ustedes por su atención y participación. Gracias, Carlos. Con gusto, Luis Fernando. Si el tema es importante, Carlos, gracias por decirlo, pero es un poco la continuidad y tendremos que ver si al final coinciden con nosotros. Esto, llamado así un poco la democracia en peligro, es porque a lo largo de estas 21, tal vez 22, contando otra que tuvimos a principio de año en la Universidad Latina, estas 21 o 22 sesiones nos han venido mostrando que, como decía Carlos bien hace un ratito, no somos parte del fenómeno, no estamos exentos del fenómeno mundial de deterioro de la democracia, de desgaste, del surgimiento de culturas autocráticas cada vez más fuertes. Y por otro lado, en los últimos días se ha venido enfatizando algunos de esos fenómenos. La gente que ha hablado aquí ha venido señalando, ha venido apuntando hacia dónde iba eso. Yo quiero, antes de pasar al contenido mismo, hacer un reconocimiento, un agradecimiento a los quienes nos acompañan ya regularmente y son parte de este foro de manera permanente, como José León de Santi, Pablo Sauma, los amigos que están presentes a menudo o con una regularidad absoluta, Peña, Alexander Romero, a Paul Alvarado, y por supuesto a compañeros que nos han acompañado en especificidades como Urbina. Hoy tenemos aquí a Olman Segura y a Rolando Araya, Oscar y Elías Soleil. Yo quiero darles la bienvenida a todos e invitarlos a que sigan cooperando con nosotros en estas actividades. Por supuesto, dejo muchos nombres por fuera y tal vez dejo a los que han sido más regulares porque ya son como parte de la familia. Hace unos días empezamos este trabajo que seguimos hoy, posiblemente la próxima semana. Me adelanto un poquito, la próxima semana con Guillermo Zúñiga como expositor principal. Lo empezamos la semana pasada con Enrique Gomaris, que está hoy aquí presente también. Enrique nos empezó a hablar de una noción de democracia con mucha validez y la mantuvo coherentemente a lo largo de toda su exposición para finalizar con una conclusión a la que yo trato de llegar también aquí ahora. Y espero ir muy rápido en lo que sigue para más bien darles la palabra a ustedes. La idea de que la democracia, más bien antes que una definición, lo que hace es evocarnos muchas veces valores, sentimientos, como una forma de vida, la forma de gobierno justo, la participación en la toma de decisiones. Cuando todo eso se mueve hacia buscar una definición formal, empieza a aparecer un lenguaje, palabras claves,
que lo primero que nos muestran es que no hay una definición exhaustiva, completa, definitiva de lo que es democracia. De alguna manera la democracia se parece, suena un poco tonto, pero se parece a lo que todos quisiéramos que fuera la democracia. Sin embargo, hay una coincidencia en que es una forma de organización del Estado, una forma de gobierno, que tiene que ver con la toma de decisiones colectivas en un contexto de legitimidad o a las cuales la participación les confiere legitimidad, tanto a las decisiones como a los representantes. Es una forma de ejercer el poder, una forma de gobierno, pero esa forma de ejercer el poder supone que todos participamos en el ejercicio del poder y que todos también tenemos la responsabilidad cívica de hacerlo. Es un sistema que permite que la ciudadanía exprese su opinión y que lo haga libremente. Cuando eso se formaliza un poco más, empezamos a ver que se trata, en el caso nuestro, fundamentalmente de una democracia electoral, y casi siempre la definimos así, como un mecanismo de participación en el cual lo hacemos mediante el sufragio secreto, libre, universal, y mediante ese voto, un ciudadano, un voto, elegimos a nuestros representantes por un periodo determinado, el cual en la mejor teoría no tiene reelección. Los periodos son cortos. Existen, en el caso nuestro, claramente un sistema de elección directa. A la par de eso, la libertad de asociación y de participación política en un sistema de partidos políticos, en un sistema de gobierno de frenos y contrapesos. Muy interesante, el único detalle negativo en esa democracia que nosotros casi lo aceptamos como de ella, es que no tiene un sistema de evaluación intrínseco. Esto conduce a una agenda, puede ser, podríamos llamarla una agenda ética, casi desde el punto de vista de lo que significa como finalidades, una agenda de valores. Creemos en el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, defendemos la igualdad ante la ley, el pluralismo, que en otras zonas, otros países está tan cuestionado, la libertad individual, la libertad de asociación, circulación, la libertad de palabra, terminando en cosas indispensables como prensa y opinión. Eso nos lleva rápido a varios niveles de aspiraciones. El primer nivel de aspiraciones podría ser parte también de la agenda ética, pero con claridad se puede separar los temas de gobernabilidad, independencia, soberanía y procuración de justicia. Una democracia más grandota de lo que en realidad tenemos. Hay un intento formal de definición que lo hemos compartido con ustedes en otros contextos, que se fortalece en la ciencia política de los años 70. Posiblemente el que formula la mejor definición, la más completa, es David Easton, y algo de eso adoptan Manuel Rojas y Rotzai Rosales en un librito clave que es Poder, Política y Democracia, cuya referencia está en la misma filmina acá y que va a aparecer en el PDF, que en este caso, como es propiedad de CEDAL, lo vamos a distribuir para que todos tengan acceso a él. Tanto el que Carlos presentó hace un ratito como el que estoy presentando yo ahora. Y tenemos entonces que la democracia ya es un poco más complejo que lo que hemos dicho hasta ahora. Ya pasa de aspiraciones a ser un régimen político, a ser un sistema político, más que un procedimiento, como veíamos, es un modo de gobernar. Un modo de gobernar y que nos lleva casi de manera natural a un segundo nivel de aspiraciones. La seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad ciudadana no son lo mismo las tres cosas, pero van muy de la mano las tres. Un crecimiento económico continuado. Alguna gente piensa que la economía no es parte de las finalidades de la democracia, pero la mayoría nosotros le adscribimos esa finalidad a nuestro sistema democrático. Y más importante, la distribución equitativa de la riqueza. No solo crecer, sino distribuirlo. Y a la par, algo que parece nuevo, ciertamente es bastante nuevo en algunos contextos, en algunos todavía desconocido o rechazado, pero la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales. En todo el esquema se queda botado con signo de pregunta cuánto es, cómo pesa el solidarismo. En esas 20 sesiones que hemos tenido acá, todo esto se ha discutido y lo que ha salido es un retrato de dos Costa Ricas.
Las referencias fundamentales, bueno, todas las conferencias tienen valor, pero las referencias fundamentales en estos diálogos de CEDAL se encuentran en las conferencias de Pablo Sauma, de Belia Gobaere, de Leonardo Garnier y de Max Quesada. Ellos han dejado en sus exposiciones aquí con una enorme claridad ese retrato de dos Costa Ricas en que lo más característico es la desigualdad. Dos Costa Ricas en el ingreso, en el salario, en el acceso a información de calidad, en el acceso a la educación, en el acceso al crédito. Esa última podría uno generalizarla, acceso a los medios de producción. Y aparecen en ese contexto, y lo mencionan ellos y otros expositores, un conjunto de males endémicos que contribuyen a esa desigualdad. El oportunismo, el populismo, la corrupción. Por ejemplo, Max Quesada nos hablaba en julio, nos hablaba hace unas semanas aquí de una referencia de julio del 69, donde Costa Rica tenía en ese momento 1.600.000 hogares. En ese momento, en el quintil más bajo, o sea, más o menos 200.000 hogares, un poco más de 200.000 hogares, el ingreso familiar era de poquito más de 200.000 colones. Mientras que en el quintil más alto, otros 200.000 hogares, el ingreso familiar estaba por arriba de los 2,5 millones de colones. Doña Belia Gobaere, citando a doña Laura Chinchilla, nos recordó que en julio de este año había 500,000 de estudiantes sin acceso a Internet. Y la misma Belia, cuando retrata las dos Costa Ricas, nos recuerda, entre otras cosas, cosas pavorosas, como que de cada 10 niños que entran a primaria, terminan el bachillerato solo 2. Y esos son datos recientes del 2018. Leonardo Garnier nos mostraba con claridad la relación que existe, la incidencia que existe de la pobreza y la educación y el número de años de educación. Y es brutal también la relación perversa que existe y la imposibilidad práctica que esto significa para que la gente de menos recursos pueda proyectarse hacia la educación, o la gente de menos educación pueda catalumparse, ya no pude decir, hacer una catapulta al mundo, a un mundo laboral mejor calificado, como lo muestra Pablo Sauma. Precisamente los no calificados, la línea roja, prácticamente no tienen posibilidad de salir de ese nivel de ingreso a lo largo de la historia de los últimos 30 años. En cambio, los calificados tienen un nivel de ingresos creciente en ese mismo periodo. Y lo peor de todo, lamentablemente, es que en los datos de Pablo Sauma, lo que se refleja es el abuso de los salarios en el sector público. Los males endémicos, oportunismo, populismo y corrupción. A la par de esos males endémicos, nos encontramos un país en que hay un deterioro económico sistemático y una creciente incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas. Sobre todo en eso, por pérdida de legitimidad, y ese es un circulito perverso. Cada vez que crece la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas, crece se aumenta la pérdida de legitimidad. Esas cosas están relacionadas. La desigualdad se nutre y a la vez nutre el oportunismo, el populismo y la corrupción. Y las formas de deterioro económico y la incapacidad de los gobiernos nutre esos fenómenos sociales que atentan contra la democracia. Surgen además en el contexto cosas que hemos estado viviendo brutalmente también en los últimos días. La violencia, especialmente la violencia verbal en las redes, como lo vimos aquí en distintos análisis que distintos compañeros han hecho, y la violencia callejera, como hemos visto a estos señores que se autoproclaman líderes de movimientos sin ninguna legitimidad y sin ningún reconocimiento social y que atentan contra la democracia. Pero a la par de esto, voces autorizadas, voces académicas, voces en la prensa, utilizan un discurso de sedición. Y ese discurso
junto con la violencia en todas sus formas y el deterioro en todas sus formas, forman un círculo perverso. Entre las voces perversas destaco dos. Hay una propuesta del INCAE liderada por un profesor de esa institución, Julio Sergio Ramírez, que está presente todavía en la red. Pueden ustedes buscarla y la van a encontrar, donde algunas de sus expresiones son la más pavorosa remembranza y evocación del voto censitario. Porque si usted es un absoluto ignorante, dice, ¿cómo va a saber cuál es la propuesta correcta? Y dice, por ejemplo, hay que reemplazar la democracia igualitaria por una meritocracia. Hay que reemplazar el gobierno nacional, todo, el ejecutivo y el legislativo, por gobiernos especializados. Y les cuento, después me llamaron del INCAE para preguntarme, una señorita, que se había aprendido mucho en la conferencia. Espero que tengan el mismo asombro que yo tenía entonces y cuando oí la conferencia. Pero a eso, 2 o 3 días después, o muy poco después, se suma la prensa, por ejemplo, en el caso de La Nación, donde toda la línea editorial pareciera tener que ver con esto, pero hay particularmente un artículo de un señor Miguel Valle, que se presenta como abogado, el día 5 de agosto, que dice prácticamente las mismas palabras. Si usted es un absoluto ignorante, usted no tiene derecho a votar. El oportunismo, el populismo y la corrupción están presentes en todo el aparato. Por ejemplo, podemos decomisar bombas molotov y palos armados de clavos que los jueces, el Poder Judicial, no los van a castigar. Les dicen, mejor no se acerque donde hay un policía, váyase tranquilo para su casa. Célimo Guido, váyase, siga haciendo el mismo desorden que está haciendo. En el empleo público, las convenciones colectivas, la ausencia de evaluación del rendimiento, ese dicho que es tanto chileno, ahora que tenemos aquí un colega chileno de lustre, que es un poco chileno, un poco mexicano y un poco costarricense, no me den, pónganme donde haya. Pónganme donde haya. La mejor ilustración de eso es la firma del presidente validando la convención del Ministerio de Educación de la semana pasada, donde el sonaje se convierte en otra bollería y se perdonan los excesos mal pagados previamente. En el Poder Judicial, desde el punto de vista del aparato, hay desidia, hay posposición, no existe estructura de supervisión. Los jueces no son jefes de nadie. Eso anda por la libre. Las pérdidas por los no reclamos en el edificio de Limón, el tema de la justicia pronta, yo sé que me van a decir que estoy llorando por la herida, pero les puedo decir con toda seguridad que no hay ninguna justicia en lo laboral. En esta casa la estamos enfrentando, no en mi caso, pero la estamos enfrentando en esta casa de una manera vergonzosa. El poder legislativo, no hay una estructura partidaria que garantice que el poder legislativo funcione. Pero además los diputados parece que se especializan en escoger, no todos, pero una buena mayoría entre los peores ciudadanos. A la larga tiene razón el INCAE. Muchos partidos muy débiles y hay unos visibles gritones o gritonas exhibicionistas en la Asamblea Legislativa. La educación pública, hoy que nos acompaña don Olman acá, los programas no hacen ninguna referencia al modelo político-social desde hace muchos años. Los estudiantes nuestros no entienden el sistema político. No existe la educación cívica. No estoy hablando del programa de educación ciudadana que en algún momento se puso en práctica. No existe en la educación ninguna relación con el mundo laboral, ni con el empleo. Por ejemplo, los profesores de inglés son reclutados entre la gente que no sabe inglés. Los mecanismos electorales, aparte de la débil estructura partidaria que hemos hablado, hay una corrupción generalizada en la noción de dirigencia. Los sindicatos están empoderados. Un grupo de alcaldes se organiza para ir a la Asamblea Nacional de un partido político, bueno, lamentablemente el mío y el de muchos que están acá, o que creemos que es el mío y el de muchos que estamos acá todavía. Van a decirle que no haya convención, que hay que elegir a puerta cerrada el candidato a la presidencia de la República. Esto es un nudo gordiano
Un nudo gordiano en que, como hemos visto, las características más serias son la desigualdad, el oportunismo, la corrupción, el deterioro del sistema como aparato productivo y como reproductor de la legitimidad. Todo esto conduce a la violencia y a la sedición. A la larga, Alejandro Magno tenía la solución cuando se enfrentó con el nudo gordiano original y lo resolvió de un hachazo, lo resolvió con la espada. Aquí hemos recibido por lo menos una propuesta, que es la solución de Gomaris, que tiene que ver con la calidad de la ciudadanía, lo cual plantea de inmediato la educación cívica en serio. Y dentro de la educación cívica yo sumo con signo de pregunta algo que hace mucho rato les hablé, que es el solidarismo, y concluyo esta presentación diciéndoles, tenemos tiempo. Guido Mora va a tomar la palabra ahora para conducir el debate y les agradezco mucho que hayan puesto atención como ha sido hasta acá y que tengan muy buenos días. Muy buenos días. De manera muy puntual, la idea ahora es poder conversar sobre algunos de los temas y que sean ustedes quienes puedan participar. Yo le ruego, y yo entiendo que sea muy difícil, pero poder hacer participaciones de unos 3 minutos que nos permitan puntualizar algunos de los temas que vamos a abordar. En términos muy puntuales, debemos indicar que, vamos a ver, hacia un nuevo contrato social, balance de las experiencias. Tenemos un cuestionamiento sobre la democracia y los sistemas de elección representativa, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, la democracia y los sistemas de elección representativa y los mecanismos de elección de los diputados. Muy puntualmente podemos ver la valoración que han hecho algunas, que se hicieron en la encuesta de CIEP de algunas de las instituciones públicas. Quiero retomar básicamente Tribunal Supremo de Elecciones, Asamblea Legislativa, sindicatos, esto es de agosto del 2020. Y en octubre del 2020 tenemos una valoración absolutamente negativa del presidente, esto en relación con manifestaciones y bloqueos, con el ministerio, con los diputados, una opinión negativa del menos 80.9. Son los resultados de la encuesta de enfoque estudios de opinión. Abro la oportunidad de conversar y de que podamos responder a las siguientes preguntas. ¿Se ajustan los mecanismos vigentes de elección de diputados a las nuevas formas de democracia? ¿Son los mecanismos de elección de diputados democráticos y representativos? ¿Qué mecanismo resulta más democrático? ¿Las listas provinciales versus los distritos electorales? De manera tal que ofrezco la palabra para los que quieran participar en relación con estos temas. Enrique Gomaris tiene la palabra. Enrique, está sin micrófono. Gracias, sí. Bueno, buenos días, decía. A ver, hay algo de orden conceptual que me gustaría enfocar en primer lugar. A ver, si se utiliza la idea de que la democracia es sobre todo el gobierno del pueblo, y además luego se usan, por ejemplo, los trabajos de Rosell, etcétera, etcétera, que lo que dicen es que la democracia es un sistema político, ¿sí? Y se admite la idea de que es el mejor sistema político para tomar decisiones colectivas, que eso es lo importante. Entonces, no se puede confundir el sistema político con los otros distintos niveles que tiene la realidad social, que tiene una sociedad. No es que no haya relación entre el sistema político y el sistema económico o los problemas sanitarios, no es que no haya ninguna relación, pero
lo fundamental de la democracia es que es un sistema político. Entonces, si a nivel económico, por ejemplo, tenemos una desigualdad determinada, lo que tiene que hacer el sistema político es ver de qué manera se delibera en la sociedad para eliminar esa situación, pero no cargarle a la democracia, es decir, al sistema político, las responsabilidades en el resto de los órdenes de la vida. Yo acabo de escuchar, digamos, me ha agradado bastante cómo enfoca la canciller Merkel la respuesta al coronavirus. Y lo hace desde los mecanismos de la democracia. Eso no significa que la democracia tenga que entender de pandemias ni nada de nada. Significa simplemente que el sistema político, Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, que es una das cosa... Coronavirus verändert zurzeit das Leben. Alguien me puso la propia Merkel. Sí, es decir, el sistema político es eso, es la capacidad que tienen los ciudadanos de deliberar para tomar decisiones colectivas. Eso no quiere decir que tenga dentro de sí todo lo que pueda originarse. No. Enrique, Lo que quiere decir, 30 lo que quiere segundos. decir es que se puede enfrentar la pandemia de una forma democrática o no. Se puede enfrentar la diferencia social desde la democracia o no. Pero no hay que cargarle a la democracia todos los otros aspectos de la vida social. La democracia, como dicen las propias referencias que ha utilizado aquí Luis Fernando, es un sistema político, es una forma de gobierno, es el mejor sistema político para tomar decisiones colectivas, pero decisiones colectivas para enfrentar los problemas. No es que la democracia tenga en sí todos los problemas, no. La democracia lo que hace es facilitar cómo enfrentamos los problemas que nos aquejan. Muchas gracias, Enrique. Muy puntual. ¿Quién? A ver, ofrezco el uso de la palabra para otra persona que pueda participar. Sí, ¿se escucha bien ahí? Sí, adelante, don Rodrigo. Sí, mira, yo voy a hacer un poco de mirar esto desde el área que más a mí me motiva, que es el área de las comunicaciones. Cómo proveer de un buen sistema de comunicación a la política, porque hoy día uno de los problemas que tenemos es que el Estado se ve enfrentado a tensiones sociales propias de la globalización principalmente, donde pareciera que los movimientos sociales quisieran desglobalizar, después de haberse abierto todo el mundo a globalicémonos. Y la tensión mayor que se da al interno de cada país, esto yo lo he podido apreciar viviendo en diferentes democracias, ahí Ricardo les puede comentar que yo, más que un trotamundo, soy una persona que le ha tocado estar por su trabajo en muchas realidades. Perdón, ¿me escuchan? Sí, adelante, le estamos Sí. escuchando. ¿Ya? Y lo que yo veo que la atención de las soluciones que provee la economía, por ejemplo, en el trabajo, en querer decir, este es el camino del trabajo, esta es la solución que nosotros podemos dar enfrentados a una globalización permanente, versus la solución que puede dar el Estado para poder regular o no regular esas relaciones laborales y esas relaciones entre democracias finalmente, es donde finalmente está puesta la fuerza o no de una democracia. Si un país logra tener un Estado profesional que pueda responder a las tensiones que se van a provocar con la globalización, a las tensiones que van a provocar los movimientos más radicalizados, que también nacen de esa globalización porque se comunican entre ellos. Un proceso que esté viviendo políticamente un país para avanzar, para crecer, no tiene la misma velocidad en los movimientos sociales. Los movimientos sociales van mucho más rápido porque se están comunicando, están comparando lo que está ocurriendo en otro país, quieren que se imite en el país donde está funcionando
una determinada democracia. Entonces, son las velocidades lo que está impidiendo que se legitime un sistema democrático. Entonces, ahí es donde entro vuelta a la comunicación. ¿Cómo comunicamos lo que estamos haciendo versus lo que estamos viendo que otros hacen y cómo lo adaptamos? Y ahí tocamos el punto que Luis hacía en su ¿cómo se llama?, exposición, que me pareció muy interesante, muy bueno el diagnóstico, es cómo educamos cívicamente a nuestras audiencias, porque el político tiene una audiencia, pero necesitamos una audiencia que sea educada cívicamente para que entienda el juego democrático, entienda los plazos y los tiempos. Ahí es donde yo veo un desafío importante que hay que empezar a tocar desde la política y desde la democracia, estos Muchas retos gracias, don democráticos. Rodrigo. Le agradezco mucho. Jorge Urbina tiene la palabra. Muchas gracias, Guido. Buenos días a todos. Voy a tratar de circunscribirme a los 3 minutos a los que se está limitando el uso de la palabra. En primer lugar, hace poco llamé la atención y me sorprende el poco eco que esto ha tenido sobre el hecho de que Costa Rica hay un proceso que define el futuro de la democracia costarricense que está en marcha desde hace 50 años. En 1969, administración Trejos Fernández, se le dio a las municipalidades el carácter de recaudador y administrador del impuesto territorial. En 1970 se da el Código Municipal, en el 71 nace el IFAM, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Posteriormente se pelea por el 10% del presupuesto nacional para que sea ejecutado por los municipios. Se da un nuevo código electoral, se decide la elección popular de la figura de los alcaldes y comienza un proceso de transferencia. Dale. Perdón. Adelante, Jorge. Sí, me devolvés ese ratico. Sí, adelante. Posteriormente comienza un proceso de transferencia de competencias. Hay una ley de transferencia de competencias. Se transfieren fondos, se declara que es competencia exclusiva el manejo de la red vial cantonal, etc. Entonces, no hay por qué sorprenderse de que hay una evolución de la democracia costarricense hacia un poder muchísimo mayor de las municipalidades. 2 hechos recientes que subrayan ese proceso. Las municipalidades logran librarse de la aplicación de la regla fiscal. A mi juicio es una demostración de músculo municipal. Simultáneamente, los alcaldes dicen que ellos, en el caso del Partido Liberación Nacional, que ellos están en capacidad de escoger el candidato por vía del consenso. Después de 50 años de estar fortaleciendo, ahora nos vamos a encontrar con una democracia que puede empezar a funcionar distinto. Tomo el caso de San Ramón, que me parece un caso ejemplar, pero el hoy diputado Ulate fue parte del equipo de trabajo del alcalde. El alcalde, de alguna manera, hace posible la llegada de su asistente a la Asamblea Legislativa y posiblemente cuando el diputado Ulate termine vuelva a la municipalidad. Se está invirtiendo. Y por eso, si vamos a hablar de formas de democracia, se está invirtiendo el esquema del poder, de aquel centralismo en tiempos de León Cortés, de Ricardo Jiménez, de José Figueres, de un montón de gente así. Y estamos llegando a una democracia donde las estructuras locales comienzan a pesar y a dirigir el Estado hacia arriba. Esa es la primera nota. La segunda nota... Jorge, muy puntual. Bueno, no, entonces pido la palabra después para referirme a los mecanismos de elección de diputados. Gracias, perfecto. Carlos Manuel Echeverría, adelante. Aló,
Buenas, aló, Carlos. Ahora, Carlos Manuel, adelante. ok, muchas gracias, buenos días. Luis Fernando, excelente presentación. Voy a ser muy puntual. Democracia, requerimos funcionalidad y excelencia. La democracia tiene que resolver los problemas de la sociedad. Ya Luis Fernando mencionaba algo de eso. Cualquier problema que sea que se pueda resolver por la vía democrática, debería. Democracia, representatividad y participación permanente. No son excluyentes. Democracia representativa ya la tenemos con todos los defectos. Participación permanente, yo creo que debemos recobrarla y ahí creo que Jorge, habiendo sido presidente ejecutivo del IFAM y otros tienen bagaje en ese sentido. En el caso mío, yo obviamente recuerdo muy bien la gestión que me tocó realizar en la Oficina de Planificación Nacional de la Presidencia de la República, que nunca debió haber dejado de ser Ofiplan. Fue un error haberla convertido en ministerio. Y en ese tiempo practicamos los consejos, pusimos en práctica, estoy hablando del periodo 78-82, los consejos de desarrollo regional que fueron presentados, planteados e inicialmente desarrollados con Fernando Zumbado como ministro de Planificación en la administración Udover Quirós. Pero fue en la administración Carazo donde se le dio un alto vuelo. Democracia, dinamismo. Creo que nuestra democracia no cambia lo suficiente, a pesar de los cambios que ya mencionó Jorge. Yo planteo que analizáramos tal vez en algún momento la posibilidad de ir a 2 cámaras. Estamos gobernados en este momento por la gradería de sol, como decía don Alberto Cañas, ilustre liberacionista. Y no tenemos una cámara alta de unos 20 senadores que modere y que le dé excelencia a la gestión congresista, a la gestión diputadil. Me parece que la forma de elegir a los diputados para el Congreso debe cambiar. Debe ser, no a los candidatos, eso es cuestión de los partidos. Yo soy partidario de la apertura, pero para elegir a la gente a los congresos, deberíamos fijarnos en experiencias como la salvadoreña o obviamente la de distritos. La salvadoreña es muy interesante porque plantea la posibilidad a la hora de votar de poder quebrar el voto hasta, por ejemplo, en San Salvador, en el departamento de San Salvador, se eligen 24 diputados. Carlos Manuel, 30 segundos. El voto en 24 porciones y funciona. La primera vez fue un desastre, la segunda vez fue buena. Yo creo que la tercera, ojalá que Bukele no la eche a perder, puede ser muy buena. Institucionalidad sólida es fundamental, si no la democracia se queda en pura paja, ¿verdad? Justicia, ya lo mencionaba Luis Fernando, justicia pronta y cumplida y ejercicio de la responsabilidad, lo que llaman en los anglosajones accountability y transparencia, no la tenemos. Y por último, me parece que el tema de la renuncia, aquí nadie renuncia, es dificilísimo que alguien renuncie. Bueno, una vez creo que en el gobierno del PAC renunció el ministro de Trabajo por un atropellonazo. Me parece que si lo hizo por eso fue muy decente, yendo para Limón, se acordarán. Gracias, Carlos Manuel. Cerramos. Y la última es destitución. Yo creo que debería haber un mecanismo para poder, que en las democracias parlamentarias lo hay. Nosotros no tenemos destitución y deberíamos tenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Olman Segura y luego Rolando Araya. Olman, adelante, por favor. Gracias. Felicitaciones por las actividades permanentes y la presentación de hoy. Voy a tratar de responder esas 3 preguntas que tiene ahí en los 3 minutos. ¿Se ajustan los mecanismos vigentes de elección de diputados a las nuevas formas de democracia? No, yo no creo. Yo creo que no. Yo creo que le ha faltado modernizarse. Yo no tengo ningún problema en que los alcaldes o los asesores de los alcaldes lleguen a ser diputados. Me parece bien. Ahí tenemos a Roberto Thompson, que era alcalde y después pasó a ser diputado y lo hacen muy bien, unos y otros. El problema es
que no, una cosa es eso y otra cosa es que quieran tomar la Asamblea Legislativa o que quieran imponer a sus candidatos. Y ya se empieza a sentir que lo que quieren es imponer o a sus familiares o a sus amigos o a sus personas porque creen que son los que podrían representar mejor. No se abre la posibilidad abierta realmente a la participación. Son los mecanismos de elección de diputados democráticos y representativos. Por lo tanto, yo creo que no tanto. Y hay que buscar cómo hay de verdad una representación y una participación más amplia. ¿Qué mecanismo resulta más democrático? Las listas provinciales versus los distritos electorales. Bueno, yo empiezo a atender que las listas provinciales son más importantes. Le dan participación a la gente que quiera participar y los electores van a poder escoger a la persona que quieren. Es más, si una persona, voy a poner un ejemplo, si una persona como yo quiero ser candidato a diputado por una provincia, en Heredia, por ejemplo, que es donde yo he vivido toda mi vida, difícilmente puedo participar o porque la fuerza de la alcaldía no me lo permite o porque la diferencia de poder acomodarme al distrito electoral, tanto porque hay que escoger hombre, mujer, etcétera, o como porque tendría que participar en las distritales, en las provinciales, en la cantonal, en la nacional, etcétera, y finalmente, pues entonces, alguien que se ha dedicado a la academia y que podría pensar en tener una contribución desde la asamblea, simplemente queda perdido en el proceso porque la fuerza de ciertos grupos que manejan el esquema lo dejan perdido. Olman, Entonces, 30 segundos. Cosas de no y muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Rolando Araya. Adelante, Rolando. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, queridas amigas y queridos amigos. De verdad, muy gratamente impresionado por la actividad y por los temas que han venido abordando desde hace algunas semanas. Muy necesario, muy importante. Pues yo simplemente me voy a limitar a sugerir algunos temas o aspectos Adelante, Rolando. Que no se han incluido aquí. Y me parece que no valorar el impacto que ha tenido Internet y el fenómeno tecnológico en los últimos tiempos nos oscurece una parte un ingrediente fundamental de la crisis de la democracia, porque pareciera que el modelo estético de la esfera que se impone en Internet compite con el modelo estético de la pirámide que está concebido en el sistema republicano tal y como lo tenemos. Ahora estamos en las puertas o ya metidos en una disrupción tecnológica todavía más grande con la robotización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las impresoras en 3D que van a cambiar el mundo político, el mundo económico, la cultura, lo va a cambiar todo. Y no veo ese aspecto aquí incluido. Como igual no quisiera que se valorara, y ojalá lo tengan presente para considerarlo después, de la manera en que la política, se ha debilitado. Primero por un ataque, una guerra con la prensa que ha perdido la política, se ha deteriorado la política, no solo los políticos y los partidos, y con ello, siendo la política la esencia de la democracia, se ha dañado la democracia. Y ha emergido una situación también muy conveniente, y es que la política se ha sometido a la economía. Para lo que sea, se busca un economista. Y eso ha hecho surgir algo que por encima de las ideologías es un paradigma que se llama economicismo, que es como una especie de religión. Su Dios es el dinero. La economía es la del dinero y nada más, punto. No hay economía en otros aspectos. Tiene sus sacerdotes, los economistas, su teología, la ciencia económica. Y a mí me parece que ese es un tema fundamental de las cosas que han venido debilitando la democracia, que tiene muchas más dimensiones que el aspecto económico. Rolando, Coincido 30 con Jorge. segundos, disculpe, 30 segundos.
Sí, Gracias. coincido con Jorge en que eventualmente, ya sea por lucidez de los actores que vayan haciendo los cambios que corresponden, y si no, va a ser por la presión del cambio tecnológico, el mundo avanza hacia la descentralización. El estado del futuro será la comunidad, un estado inmerso en la sociedad. Y entonces son dimensiones de la democracia que yo sugeriría que se tengan presentes en futuras discusiones, porque son aspectos a los cuales no podemos cerrarnos para contemplar el cambio y los cambios que se han registrado aquí, magníficas intervenciones que se han hecho esta mañana. Muchas gracias. Cerramos el tema. Jorge, ¿quieres cerrar el tema con el comentario a la elección de diputados? Y Sí. si no, pasamos a otro tema. Adelante. No. Brevemente. Ajá. Yo simplemente quiero hacer notar que la reflexión debe tener en cuenta que el tema de los mecanismos de elección de los diputados tiene que tener presente siempre el tema de la estabilidad política. No es posible que tengamos un sistema que lo que haga es generar inestabilidad política. En el mundo hay algunos ejemplos célebres. Creo que Italia fue un buen ejemplo de gobiernos que caían y se volvía a nombrar y volvía a caer el gobierno por el simple hecho de que las mayorías cambiaban mediante alianzas distintas. Si bien Costa Rica ha venido avanzando hacia un régimen pluripartidista, salió del bipartidismo, estamos en el pluripartidismo, y las fracciones más grandes de la Asamblea Legislativa, si acaso llegan a la tercera parte del número total de los diputados. Entonces, si se van a introducir cambios, los cambios deben de tener en cuenta no solo la representatividad y el vigor de la democracia, sino también mecanismos que garanticen la estabilidad política. Los últimos dos presidentes, Solís y ahora Alvarado, han tenido una tarea que desconocieron todos sus predecesores, y es cómo se gobierna con 12 o con 10 diputados en una asamblea de 57. Entonces tengamos presente, o que se tenga presente en esta reflexión sobre los mecanismos de elección de diputados, el tema de la estabilidad política, no solo el tema de la representatividad o de la democracia del modelo. Gracias. Cerramos el tema y pasamos a otro tema muy puntual: el papel de la educación en el fortalecimiento de la democracia económica y política, financiamiento, formación y prospección en educación. En educación, el MEP le pierde el rastro a miles de alumnos durante la pandemia. 8,000 rompieron nexo con docentes luego de vacaciones de julio. Luego tenemos que 91 alumnos abandonaron estudios durante la pandemia. Esta cifra representa un 8.5% de los matriculados, de los estudiantes matriculados en primaria y secundaria. Viene aquí la gran interrogante. Tenemos las tendencias que se manifiestan en las pruebas PISA. Esto es lo que nos manifiesta OCDE, y estas son las tendencias de Costa Rica. Realmente desastroso. Tenemos recortes de gastos en recursos humanos e infraestructura, educadores con poca motivación o mala formación, programas educativos que no se ajustan a las necesidades de la nueva economía, ausencia de esfuerzos por realizar prospección laboral. Pregunta: ¿qué tipo de profesionales estamos formando? ¿Podemos financiar el estado de bienestar con los profesionales que estamos preparando? ¿Qué tareas puntuales debemos realizar para mejorar la calidad de la educación? ¿Nos permitirán vincularnos estos esfuerzos en la educación a la economía del futuro? Tiene la palabra Enrique Gomaris. Adelante. 3 minutos, Enrique. Enrique. Ok, ofrezco la palabra. Sí, ya, ahora sí. Es Dale, que tenía el micrófono cerrado. Dale. A ver, primero que nada quiero mencionar algo también conceptual que nos estamos pasando, y es, ojo, sobre el tema de los calificativos a la democracia.
el tema de la democracia electoral fue algo que surgió en los 90, ¿sí? Y que refería a determinadas fuerzas y determinados sectores que querían nada más que una democracia en donde los ciudadanos votan cada 4 o 5 años y se olvidan de la política, ¿ok? Frente a esto, las conclusiones que se obtuvieron de los estudios del PNUD en 2002-2004 es que no se trata de una democracia electoral, se trata de una democracia ciudadana. ¿Qué quiere decir democracia ciudadana? Dos cosas. La primera, que hay un conjunto de registros y formulaciones para incorporarse en el proceso democrático, que no solo son las elecciones presidenciales, como decía Jorge, también tiene que ver con la democracia a nivel local, también tiene que ver con la participación en mecanismos directos, etcétera, etcétera. Es un conjunto, la riqueza de la democracia exige un conjunto de instrumentos y elementos, que no sea solo la democracia electoral cada 4 años. Y el segundo factor, que era el que yo, digamos, quise destacar la vez anterior, es el aserto de que la calidad de la democracia no solo depende de la calidad de las instituciones, sino de la calidad de la ciudadanía. Entonces, para esto, para aumentar la calidad de la ciudadanía, que yo planteaba una propuesta de una alianza general, no hay que confundirse. Es decir, 30 segundos, Enrique. muchas gracias. Es decir, primero, una cosa es entender el funcionamiento del sistema político democrático, que quiere decir relación entre gobernantes y gobernados, entre instituciones y ciudadanía, etcétera, etcétera. Y el tema del fortalecimiento de la calidad de la ciudadanía, que refiere no solo a la educación formal. Todas las encuestas muestran que el aumento claro del nivel educativo en la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, yo diría, no se corresponde con la elevación semejante del nivel de cultura política. Educar puede ser muy importante para tener buenos profesionales, pero podemos tener buenos profesionales trumpistas, y ese no es el objetivo. El objetivo es tener buenos ciudadanos dispuestos a defender la democracia desde la perspectiva de la cultura política. Gracias. No necesariamente la elevación, o sea, la elevación de la educación está muy bien, no estoy en contra de eso, solamente estoy tratando de hacer referencia a que la elevación del nivel educativo no siempre significa la elevación de la calidad de la cultura política de un país. Ok, muchas gracias. José Alberto Solís tiene la palabra, luego Roberto Padilla y después tiene la palabra Ana Ruth Quesada. Adelante, José Alberto Solís. Bueno, muchas gracias a Guido y un saludo para todos. Yo soy un poco pragmático en estas cosas y voy directo a los hechos. Vamos a ver. La respuesta mía a la pregunta que deja Luis Fernando ahí sobre si se nos está acabando el tiempo, yo creo que lo que hay es una anarquía total en este país y estamos a punto de que se acabe el tiempo de nuestra linda democracia. Primero, para identificar situaciones especiales, que a mí me gusta, el tema es diagnósticos, me parece que sobran y son excelentes. El asunto es cómo resolvemos los problemas, las situaciones, como lo decía don Rolando ahora. Entonces, procesos electorales. Todos los procesos electorales ya en nuestro país sabemos que es un despilfarro de dinero lo que se hace. Se comete fraude electoral. Caso de José Miguel Corrales cuando fue candidato, que todos lo sabemos, pero no se hace absolutamente nada. El rol de los medios de comunicación, que al no haber una adecuada opinión de la gente, una adecuada educación, pues sencillamente manipulan. Y entonces, ¿para qué procesos electorales de esta naturaleza?
Sobre el sistema de elección de diputados, hace tiempo en este país se debieron haber aumentado la cantidad de diputados y creo que se debieron haber creado el sistema mixto de elección por distrito electoral y el sistema de elección provincial. Pero voy a otros casos que siempre me han preocupado, el tema educativo. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Educación, en el despacho con Estefano Arias, siempre le decía al señor ministro y al señor viceministro, vean, me preocupa mucho que un organismo privado, no importa que se llame fundación, que sea quien defina las políticas tecnológicas del país. Concretamente todos saben a qué me refiero, Fundación Omar Dengo, que ya tiene 35 años de cumplir supuestamente con ese rol, pero vean el resultado que tenemos. Entonces, el problema de este país es que nadie evalúa nada. Todos metemos la cabeza en la arena, nos hacemos los majes y siga la cosa para adelante. Se aprueban montones de leyes, ninguna es evaluada, ninguna tiene impacto, ninguna se define si está funcionando o no está funcionando. Muchas gracias, Guido. Entonces, a mí me preocupa mucho la calidad de la educación. Es malísima y hace años decimos que siempre la gente adinerada va a la educación pública y los pobres están hipotecando hasta las casas santas en el sistema de educación privado, pero no hacemos absolutamente nada. No se identifica, se denuncian los hechos de carácter genérico, pero no se señala directamente al culpable. Entonces, el asunto es cómo podemos solucionar yendo a pellizcos se mata un burro, decíamos siempre allá en mi pueblo San Carlos. Entonces, a pellizcos se mata un burro, vamos resolviendo caso por caso, pero hagámoslo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Roberto Padilla, luego Ana Ruth Clinton Cruchen y cierra Rolando Araya con este tema. Adelante, Roberto. Muy buenas tardes a todos, gracias por la iniciativa y por acompañarnos. Voy a citar un texto rápidamente que dice que la educación es un medio para formar personas con mejores capacidades para materializar sus ideas y vivir plenamente. Debe ser el instrumento para formar un ser humano mejor capaz de vivir su historia en la vida y realizar su propósito en ella. Y considero que esa educación debe recurrir todos los esfuerzos que se hagan física y materialmente hablando e intelectualmente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente considero que el modelo académico empleado actualmente está obsoleto. La clase magistral no permite el desarrollo de competencias, habilidades blandas y destrezas que son necesarias e idóneas para el desarrollo de la persona dentro del constructo social que tenemos y que es importante modificar el paradigma, cambiar el paradigma, darle la posibilidad a las personas de que dejen de absorber materia o contenido como si fuera un vaso, gracias, un vaso, digamos, como si fuera un vaso de agua por llenar, y más bien orientarnos a iluminar lámparas, a encender lámparas, que vengan a iluminar pues, lo que hacemos. ¿Qué tareas puntuales debo realizar para mejorar la calidad educativa? Como les decía, de cambiar la metodología de la enseñanza y de evaluación, muchas veces me parece que está obsoleta, que ya no se ajusta a la realidad, hacer alianzas estratégicas con el sector productivo para que de esta manera las personas puedan introducirse, digamos, y ser agentes funcionales a eso, pero además de todo, la parte de enseñanza académica, pedagógica y de inclusión hacia la sociedad para convertir seres humanos o personas funcionales dentro de nuestro constructo, de nuestro modelo social, considero que debe haber paralelamente debe incluirse la posibilidad de que la persona se desarrolle y que encuentre no su vocación, o además de su vocación, la posibilidad de sentirse pleno y de desarrollarse. De esa manera se puede, digamos, cambiar el paradigma y tener personas con mayores y mejores competencias y calidades. ¿Podemos financiar el estado de bienestar con profesionales que estamos preparando? No lo sé, yo cada vez veo que se discute o que se reclama más el recorte a la educación pública, incluso se analiza dentro de los presupuestos y veo que la educación privada es
inaccesible para muchos casos. Entonces, a mí lo que me preocupa es el financiamiento del modelo académico, sea tradicional o nuevo que hagamos, porque veo que la conversión o el interés que se le da es muy poco actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana Ruth Quesada tiene la palabra. Sí, buenos días, compañeros. Es que cuando hablamos del tema de democracia y educación, ¿verdad? Me salta el asunto de la exclusión social, ¿verdad? Y también cuando yo veo que somos, creo que el segundo país después de Finlandia que más invierte en educación y el cuarto en el mundo con peor calidad de educación, ¿verdad? Entonces eso es otro tema, pero el tema de la exclusión social que está en este momento dándole el tiro de gracia a la educación y a la democracia. La exclusión social es un concepto que busca explicar, ¿verdad?, los fenómenos sociales y económicos que se relacionan con la pérdida o la negación de derechos esenciales que definen la ciudadanía. Entonces, la educación como tal, y principalmente la educación política, la educación pública en Costa Rica, con las limitaciones que se tienen en cuanto a recursos humanos y tecnológicos, y la incapacidad de alcanzar los altos estándares en la formación de niños y jóvenes, es en este momento un recurso esencial para bajar la brecha de la desigualdad económica y social de Costa Rica. Pero la educación pública, principalmente, y se los digo porque lo vivo constantemente con la gente que atiendo con la situación de adicciones, en zonas costeras y rurales es en este momento, desde todo punto de vista, mediocre e inadecuada, lo que producirá en las generaciones jóvenes una cantidad de limitaciones en su desarrollo académico, profesional, en su biografía personal, en sus relaciones, en sus apoyos profesionales y académicos, que los harán vulnerables, casi como analfabetos funcionales de la tecnología o sujetos sin la titulación básica o faltos de las competencias esenciales para poder desarrollarse competitivamente como profesionales de las actividades y sociedades globales. Entonces, la equidad educativa, la formación óptima para todos los niños y jóvenes en su educación, sea pública o privada, el aprecio por el talento, el esfuerzo sin distinción de clases, son principios democráticos que tienen que regresar a agendas políticas para la que la educación no se alinee con la exclusión. Y cierro con una frase de Stiglitz, urgente. Si no abordamos el aumento de la desigualdad causada por la globalización mal administrada de la corrupción política, el discurso demagógico encontrará una audiencia receptiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Ruth. Está muy claro que la educación es un instrumento que permite generar una mayor democracia y una mayor igualdad. Adelante, Clinton Cruzan. Tiene 3 minutos a partir de este momento. Muchísimas gracias. Mira, yo la verdad es que no quiero referirme concretamente a la educación, sino más bien estaba pensando, a mí el problema es un problema político del país y ese va a ser mi enfoque. Señalo puntualmente lo siguiente. Los ciudadanos delegaron en los partidos políticos la misión de gobernarlos. Por otro lado, la sociedad se ha vuelto cada día más y más compleja. Y los partidos políticos dejaron de prepararse y por lo tanto hoy no pueden responder a la complejidad actual de la sociedad. No tienen la capacidad de responder a esa complejidad. Luego, los ciudadanos, por otro lado, y contrario a ayer, están cada día a través de tantas universidades y tantos medios de capacitación, los ciudadanos están cada día más formados e informados y ya no aceptan ser gobernados por la clase de gente poco preparada que les nombran los partidos políticos. Yo vengo diciendo que urge avanzar hacia, también vengo llamando, una democracia de alta intensidad. ¿Qué es una democracia de alta intensidad? Una democracia ciudadana,
una democracia que devuelva decisiones fundamentales al ciudadano. Pero de nuevo, y con esto termino, la paradoja es que la tarea de diseñar esa nueva democracia de alta intensidad, o sea, esa democracia ciudadana, es de los partidos políticos. Pero estos no están preparados para eso. Entonces, estamos fregados así. Por eso, yo insisto y yo tengo una posición enferma casi con respecto a la capacitación. Porque mientras los partidos políticos no vuelvan a estudiar, no vamos a tener las respuestas que la complejidad actual y creciente de la sociedad moderna tiene. Así es que dejo esos puntos como reflexión a propósito de CEDAL y que aquí hay mucha gente de nuestro partido, que Liberación, termino, Liberación fue grande cuando se preparó. Y después seguimos viviendo como un avión planeando, viviendo de lo que habíamos hecho. Y hoy no estudiamos y eso es lo que responde al fracaso y el desastre de partido que tenemos hoy. Gracias. Muchas gracias, Clinton. Tiene la palabra Rolando Araya. Muchas gracias. Me parece una magnífica combinación el tema educativo con la democracia. Coincido con José Alberto Solís. Pareciera que la evolución no nos pone a ver el autoritarismo como la amenaza principal de la democracia, sino la anarquía. Y esto estamos dando un espectáculo sobre esta situación. Hay una deslegitimidad tan grande del sistema político que resulta muy difícil, casi imposible de gobernar. El inventario de temas que surgen para arreglar esto es inacabable. De manera que habrá que buscar soluciones holísticas que las puede deparar un cambio educativo. Es imposible mejorar por decreto, por ley o como quiera la lista de problemas, ese listado enorme de problemas que afronta la democracia. Pero recurro aquí a algo que para mí es un axioma. La situación de un país depende más de la calidad de la gente que habita ese país que de la calidad de gobierno que tenga, lo cual suele ser una consecuencia. Y lo que determina la calidad de un país es la educación de su pueblo. De nuevo aquí, ante el reto de un mundo hipercomplejo, ya no será posible. Perdón, Rolando, disculpe un momentito, Rolando. Disculpe porque por error iba a silenciar a Clinton y lo silencié a usted. Active por favor el audio otra vez. Ya, listo. Disculpen, adelante. Entonces, ¿desde dónde empiezo? Cuando estaba terminando de hablar de la educación de la gente, la importancia de la educación de la gente. Bueno, entonces aquí estamos ante un reto. Hay un mundo que muere y un mundo que nace, ¿no? Y estamos viendo cómo reparamos el mundo que muere y eso no tiene reparación. Hay que pensar en las cosas que van a nacer y que haremos nacer. Para eso uno de los cambios que hay que hacer en la educación es pasar de una educación centrada en el desarrollo del conocimiento a una educación centrada en el desarrollo de la inteligencia. En el actual contexto, la formación, la primera, busca objetivos que ya son incumplibles y entonces vamos a tener tontos y pusilánimes informados. Eso es lo que estamos formando nosotros. Gente sin iniciativa, sin creatividad, sin imaginación, sin deseos de participar. Pasar a una educación basada en el desarrollo de la inteligencia es conceptualmente otra cosa, pero que pues, no habría tiempo hoy de abordar eso. Sugiero que lo incluyan como uno de los temas de estudio en la lista de tan alta calidad que tiene CEDAL para estas conferencias los fines de semana.
Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Luis Fernando, cierras con el tema, adelante. Sí, en realidad por otras razones. También se nos está yendo el tiempo y se me ocurre que, como bien han propuesto varios, empezando por Rolando, que lo acaba de decir, y Carlos Manuel Echeverría, que lo escribió hace un rato en el chat, y otros, que este es un tema sobre el que tenemos que volver. En la perspectiva, como les decía hace un rato, Guillermo Zúñiga viene la próxima semana. La idea es que ahí tenemos todavía un vacío en el diagnóstico que estamos armando, pero además Guillermo trae también alguna intención propositiva. La siguiente semana queríamos analizar algo del contexto internacional, pero Guido tiene preparado un poco más de material y lo que ha surgido hoy aquí es muy interesante, de manera que más bien yo le propondría al equipo que organiza estos debates, a Guido, Carlos Rivera, Rosita, que nos pongamos de acuerdo para que de hoy en 15 continuemos con esto que hemos iniciado hoy. Y ahora más bien que Carlos Rivera pueda hacer una síntesis de dónde llegamos hoy y que pueda hacer la invitación para lo que sigue. Ok, yo estoy de acuerdo. Nada más le comento a Rolando Araya. Rolando, hemos tenido 3 conferencias donde hemos abordado el tema del vínculo de la Internet, las redes sociales y el impacto con la política y la democracia. Están en el canal de CEDAL, han sido muy interesantes. Una que pretendía básicamente establecer una base conceptual general sobre desde el Internet hasta el Big Data y la minería de datos y cómo eso funciona en el Internet de las cosas y demás. Otra que tenía que ver con el Yo Robot, que es una conferencia de Carlos Revilla con Julián Solano sobre la aplicación de la Internet en la vida cotidiana y la cuarta revolución industrial. Y finalmente una con los representantes de una empresa que manejan algoritmos para el manejo o para el manejo de votos en Costa Rica. Las 3 conferencias están en el canal de CEDAL y el tema se ha abordado porque definitivamente presenta una gran preocupación para todos nosotros. Entonces, dejamos el tema aquí y le cedo la palabra a Carlos Rivera. Adelante, Carlos. Gracias, Guido. Bueno, yo muy complacido. En realidad que el debate, los comentarios, las propuestas que se han generado la mañana y tarde de hoy han sido realmente extraordinarias, provechosas y nos da la oportunidad para retomar nuevamente cosas sobre las cuales hemos venido trabajando, pero además que se hace necesario seguir discutiendo, seguir conversando. Y dentro de todos estos aportes importantes, algo con lo que tiene que ver con nosotros CEDAL, y es la importancia de la formación, de la capacitación, de la preparación para tener buen gobierno, gobiernos democráticos. Y en esto retomo ese concepto que ha venido señalando Enrique Gomares de una calidad de ciudadanía, también reiterado por Rolando. Creo que es parte del trabajo que nosotros desde nuestro nacimiento hemos hecho. Clinton ha señalado la importancia de la formación política, de la capacitación, y yo creo que son los retos que tenemos hacia el futuro y los cuales pues CEDAL no los va a dejar de continuar con lo que hemos hecho y ojalá pudiéramos convencer a muchos más de que lo hagan también. Bueno, como ha señalado Luis Fernando, la próxima semana vamos a tener gracias. Creo que Nelson Granados, que está ya cultivando en Tierra Blanca, ¿verdad? Y desde allá seguro se está conectando. Sí, correcto. De manera que la próxima semana, Guillermo Zúñiga, es un complemento de lo que viene a hacer don Guillermo Zúñiga. Es un dron que está utilizando como nueva tecnología en las partes, en las actividades, ¿verdad? Bueno, termino aquí entonces. Saludos, que pasen muy buena tarde. Muchas gracias por la participación y nuevamente el próximo sábado. Sí. Guillermo Zúñiga. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo sábado. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, muy amables. Y que estén mejor cada día. En este momento dejamos de grabar. Gracias. Mucha suerte, Chile. Don Mucha Rodrigo, suerte, Chile. desde Chile, les saludamos y que les vaya muy bien el próximo domingo. Mucha suerte. Y todo se resolvió hoy. Y ganó el campeón del mundo, que también es importante. ¿Ganó Barcelona? El Madrid. Sin Navas. Nos Keylor, vemos, buenas Keylor. tardes. Cierro la Saint conversación. Germain. Hasta luego, buenas tardes. El mejor del mundo, el que no Chao. tenía Navas. Vamos con Keylor.